Amigos, les saluda Marco Cañedo. En esta ocasión iremos con otra historia, sobre todo de un deportista que ha destacado en el béisbol de las Grandes Ligas y que, por cierto, este año 2023 es su última temporada como jugador profesional en el béisbol de las Grandes Ligas. Ha sido un fuera de serie y un atractivo mucho para la afición debido al carisma y sobre todo alguien que se divierte en este deporte. Estamos hablando de Miguel Cabrera, un hombre que ya disfrutó y sabe qué es ser campeón de la Serie Mundial y que ha tenido momentos importantes en su carrera. Hablaremos de su historia y sus números que han estado destacando en su carrera profesional en el mejor béisbol del mundo. Miguel Cabrera nació el 18 de abril de 1983 en Maracay, Venezuela. Hijo de Miguel Cabrera y Gregoria Torres de Cabrera, padre de 4 hijos, 3 de estos con su actual esposa y otra hija más, que por cierto reside en Venezuela, en Victoria Cabrera. A los 3 años de edad, Miguel Cabrera jugó en la escuela comandada por su abuelo José Torres. Jugó varias veces en la selección de la Liga Bolivariana con los Grandes Ligas Joan Pino, Alberto Callaspo y los aficionados de Ismael Loyo, José Cheo Moreno, etc. José Torres, tío del jugador, recordó claramente la impresión que su sobrino causó a los representantes del equipo de los Marlins de Florida, sentado en la pequeña tribuna del descuidado parque de pelota, en donde comentaba que ellos estaban ahí, viendo hacia la puerta y sobre todo impacientes porque Miguel no llegaba, pues no se habían percatado de que estaba en el terreno y que había entrado al saltar por la pared de la casa del abuelo de los Tigres de Aragua, que ingresaba a la escuela de béisbol David Torres. Y esa vez fue su debut y despedida. Miguel Cabrera, sobre todo el padre, tenía un taller de latonería y pintura al tiempo que la mamá era ama de casa y ayudaba en las cuestiones del negocio familiar. Los padres hicieron hincapié en la disciplina del joven y forjaron su espíritu luchador, sobre todo en sus metas que querían realizar. Wilmer Astudillo, que era comerciante de la zona, rescata que sus padres siempre lo fueron llevando con mucha educación. A las 9 de la noche estaba recogiendo en su casa y cuando no estaba se la pasaba en el estadio jugando béisbol y a veces en la plaza del frente. En la escuela de David Torres jugó hasta pre-junior en la categoría 9-10 años dentro de la liga Mario Briceño y Ragorri. Cuando ascendió a junior ingresó al equipo fundamental en Cagua y más tarde pasó a jugar con Tigritos, dirigido por el scout de los Rojos de Cincinnati, Félix Delgado. El primo de Miguel Cabrera, Frank Torres, lo describió como un muchacho sumamente tranquilo. A la edad de 13 años de edad, Miguel Cabrera delineó su futuro. Le comunicó a su padre que deseaba convertirse en pelotero profesional y recibió una serena respuesta. Y en donde le había dicho el padre de Miguel Cabrera que mejor se dedicara a eso y a sus estudios, trabajar bastante para lograr esa meta, y a partir de ese momento comenzó a aplicar ese consejo y salió del Liceo Andrés Bello, donde se graduó a la 1 de la tarde, en donde almorzaba y practicaba béisbol hasta las 6 de la tarde. Para cuidar sobre todo su brazo, el papá de Miguel Cabrera le había prohibido jugar voleibol, disciplina en la que resaltó hasta el punto de que le propusieron integrar la selección juvenil de la especialidad. En ese torneo, sobre todo, llegó pronto el béisbol, llegó a su tiempo para Miguel Cabrera. Los éxitos logrados en los diferentes certámenes le abrieron un puesto en la 9ª que disputó el Panamericano de San Luis, Estados Unidos, en 1997. En ese torneo, Miguel Cabrera fue designado campeón shortstop, jonronero, bate, slugger e infield. Gracias a esa actuación recibió varias condecoraciones en el país, incluido su segundo premio a la excelencia de la juventud aragueña, y fue llevado por Gilberto Mendoza a la cena anual de la Asociación Mundial de Boxeo en Las Vegas, donde compartió entre otros, con Evander Holyfield y Larry Holmes. En ese día, sobre todo, mientras que
había conquistado sobre todo los talentos de las mayores. Miguelito deslumbraba a los observadores foráneos y en las noches los padres los mantenían a verlo. El evento había culminado el 2 de julio de 1999, cuando en el portón de la abuela en la avenida Las Delicias de Maracay, donde Cabrera sorprendió al mundo del béisbol al firmar con los Marlins de Miami por un bono de $1.800.000. Al día siguiente, los periodistas arribaron a La Pedrera para ubicar al millonario prospecto que lo recibió descalzo en shorts y sumergido en una montaña de arena junto al palo de almidón del patio de la casa de la abuela. Y fue cuando el 26 de junio del 2002 se casó por el civil con Rosagel Polanco, su novia en el liceo del barrio de la Cooperativa, cercano a La Pedrera. Desde ahí marcó un referente en lo profesional, sobre todo para Miguel Cabrera, y llegó a ser jugador de los Marlins de la Florida, en donde en el 2003 fue el novato y hizo su debut el 20 de junio del 2003 a la edad de 20 años. Edgar Rentería a los 19 años fue el único jugador de los Marlins en debutar a una edad más joven, pero Cabrera conectó un cuadrangular de salida en su primer juego de Grandes Ligas contra los Devil Rays de Tampa Bay, después Billy Parker en 1972 y Josh Bauer en 2002 como el tercer jugador desde 1900 en conectar un jonrón ganador del juego en su debut en la Major League Baseball. Cabrera se estableció rápidamente. Luego de su juego estelar en julio lo convirtió en el bateador de limpieza de los Marlins. El juego de postemporada de Cabrera ayudó a impulsar a la Florida al título de la Serie Mundial, venciendo en esa serie del 2003 a los Yankees de Nueva York. De acuerdo, sobre todo ESPN The Magazine lo llevó a la portada durante la temporada baja. Terminó quinto en la votación de novato del año de la Liga Nacional, ya que su compañero de equipo, Dontrell Willis, se llevó el premio a casa. En la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Gigantes, Miguel Cabrera había bateado .286 con 3 carreras impulsadas, después de cambiar su posición, sobre todo en carreras impulsadas, y al calor de la serie del campeonato de la Liga Nacional, se había enfrentado en ese momento a los Cachorros de Chicago, donde batió para .333 con 3 cuadrangulares y 6 carreras impulsadas, incluidos jonrones decisivos en el juego 1 y en el juego 7 que le dieron a los Marlins una ventaja crucial. Y en ese momento surgió el caso de uno de los personajes en la historia en el béisbol en Chicago, Steve Ballmer, un personaje que se le había escapado la pelota allá en Chicago y que desde ahí siguió la maldición de los Cachorros de Chicago. Pero hay que mencionarlo, ganaron en 6 juegos la Serie Mundial del 2003 ante el equipo de los Yankees de Nueva York, que con esto los Marlins hicieron historia en el mejor béisbol del mundo. Un año después de haber obtenido la Serie Mundial del 2003, Miguel Cabrera batió para .294 con 33 cuadrangulares, 112 carreras impulsadas, 101 carreras, 177 hits, un porcentaje de envase de .366, incluyendo el slugging de .512 desde el tercer y cuarto lugar del orden, mientras jugaban 160 juegos y ganando su primera aparición en el Juego de las Estrellas. Siguió destacando con números con el equipo de los Marlins de Florida, hasta que en el 2007 ganó el jugador de la semana de la Liga Nacional 2 veces y también superó al ex Marlin Gary Sheffield y Derek Lee por el segundo lugar en la lista de jonrones de la franquicia. Cabrera se había movido al tercer lugar en carreras impulsadas de la franquicia de todos los tiempos y el primero, sobre todo, en promedio de bateo, terminando la temporada 2007 con récords personales tanto en cuadrangulares como en carreras impulsadas. Desde ahí, su vida y sobre todo su destino le dio un giro en el béisbol de las Grandes Ligas, luego de haber sido cambiado y sobre todo al equipo de los Tigres de Detroit, cuando el 5 de diciembre del 2007 se anunció un cambio entre los Marlins y los Tigres, en donde Miguel Cabrera y el lanzador Dontrell Willis pasaron a los Tigres de Detroit y el equipo de los Marlins recibían a Andrew Miller, Dallas Tarden, Eulogio de la Cruz y Burke Badenhop, el jardinero Cameron Bain y el receptor Mikel Ravelo. El 22 de marzo de 2008 Cabrera llegó a un acuerdo con los Tigres de Detroit para una extensión de contrato de 8 años y $152.3 millones. En ese momento era el cuarto acuerdo más grande en la historia del béisbol, detrás de los firmados por Alex Rodríguez, Derek Jeter
y Manny Ramírez. Y desde ahí fue el acuerdo más grande en la historia de la franquicia de los Tigres de Detroit, superando el contrato de 5 años y $75 millones firmado por Maglio Ordóñez en 2005, luego superado en 2012 por Prince Fielder, que firmó por 9 años y $214 millones. Y a la vez en su carrera había sido competitivo Miguel Cabrera. En el 2012 llevó al equipo de los Tigres de Detroit a su Serie Mundial, cayendo sorpresivamente en 4 juegos y en barrida ante los Gigantes de San Francisco, que en ese momento estaban marcando una época en el béisbol de las Grandes Ligas. Y en ese año había sido el triple corona y el primer MVP en la temporada 2012 del béisbol de las Grandes Ligas, promediando .330 con 44 cuadrangulares y 139 carreras impulsadas en su carrera. En 2013 llegó a ser el MVP de nueva cuenta en el béisbol de las Grandes Ligas, y desde ahí el equipo de los Tigres de Detroit se empezaron a desinflar y no era ya un equipo competitivo. Y así siguió por mucho tiempo, y luego ya en el 2023 dio a conocer su anuncio y su retiro del béisbol profesional, y estará jugando su última temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Ha sido un fuera de serie y un referente en el béisbol venezolano y sobre todo en el béisbol latino. Miguel Cabrera, un hombre carismático, un fuera de serie que ha brillado y que mucha gente se seguirá acordando de él al paso de su carrera. Aficionados, ¿en dónde colocan a Miguel Cabrera en la historia del béisbol de las Grandes Ligas? ¿Y cómo ven su desempeño en la temporada del retiro de este 2023? Coméntenos, suscríbanse al canal, denle like al video. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles un excelente día.